El doctor Carlos Mijangos va a ser quien nos imparte este webinar. Él es médico cirujano por la UPAEP del 79 al 85, es gineco-obstetra por el IMSS y la UNAM del 87 al 90, está certificado por el Consejo Mexicano de la Especialidad, es profesor de ginecología y obstetricia en UPAEP desde 1993, es presidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Estado de Puebla del 2002 al 2004 y actualmente es el coordinador de la Clínica Médica Universitaria y Urgencias en UPAEP. Pues muchas gracias a todos, bienvenidos. Adelante, doctor. Gracias, Laurita. Bueno, pues antes que nada agradecerle a Laura y en general a Bienestar Laboral por la oportunidad que me dan para presentarme ante ustedes y hablar de un tema pues muy interesante que es cáncer de mama, pero sobre todo enfocado, como lo dice el título de la presentación, pues sí, aspectos de prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Todavía hace poco, hace aproximadamente 2 meses, 3 meses, en una ocasión, un buen amigo mío, también egresado médico, egresado de la universidad, me comentó, dice, oye, pusiste en tu presentación prevención de cáncer de mama y con un tono entre sarcástico y de incredulidad, me preguntó, dice, ¿a poco el cáncer de mama se puede prevenir? Digo, claro que sí. Hay aspectos de prevención, hay temas, como lo vamos a ver más adelante, sobre los que poco podemos hacer, pero otros, por supuesto, que hay mucho que podemos hacer para prevenir o reducir consistentemente el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, muy importante, y fíjense, lo comentó un médico. Entonces, pues existe desgraciadamente, mucha desinformación y el no entendimiento a cabalidad de algunos conceptos, como en este caso, el caso de la prevención. Piensan algunas personas, pues, que está marcado en nuestro sino, en nuestro destino, que desarrollemos un determinado tipo de cáncer y lo vamos a desarrollar, ¿no? O sea, como la gente que se infarta, también dicen, pues, pues ya estaba escrito que se tuviera que infartar y se infartó. No, claro que hay muchas medidas que podemos ejecutar como factores de prevención y reducir obviamente estos riesgos. Bueno, primero hemos de destacar la importancia que tiene el cáncer de mama dentro de todos los tipos de cáncer. El cáncer es ya en este momento uno de los principales causas de mortalidad a nivel mundial en general, el cáncer. Solo le pelea, pues obviamente, las muertes por trauma y algunos otros problemas que son mucho menos frecuentes, pero el cáncer en general es un problema grave de salud a nivel mundial y todo parece indicar que a futuro pues, será el más importante, en tanto que mejoren las condiciones médicas de países en vías de desarrollo y en tanto que las economías de países en vías de desarrollo mejoren, pues va a haber mayor probabilidad de desarrollar en general cáncer, porque recuerden, uno de los factores de riesgo en general para el cáncer es la edad. Entonces, conforme avanzamos en la edad, van aumentando nuestros riesgos a padecer algún tipo de cáncer. Y como la esperanza de vida, en términos generales, en todo el mundo, para todos los países, está aumentando, pues obviamente así, en esa misma proporción, pues está aumentando la posibilidad de desarrollar tumores malignos. Entonces, hoy el cáncer de mama es el cáncer número 1 en la mujer mexicana e incluso a nivel mundial. México tiene aproximadamente 5 años en que el cáncer de mama superó al cáncer cervicouterino como el cáncer más frecuente y más mortal. Entonces, pues esa es una importancia fundamental, el entender que el cáncer de mama es bastante, pero bastante frecuente. Ya leen ustedes aquí en la primera diapositiva que también puede haber cáncer de mama en el hombre. Por eso
como lo veremos más adelante, ¿cuál es un factor de riesgo? Pues ser mujer, porque también hay cáncer de mama en el hombre, pero vean la proporción, es un caso de cáncer de mama en hombre por 150 mujeres, o sea, es 150 veces menos frecuente el cáncer de mama en el hombre que en la mujer. También los riesgos relativos, dependiendo de condiciones etnogeográficas, dónde vivimos y de dónde provenimos, de dónde son nuestras familias. Entonces, el riesgo en general es un poco menor en México que en Latinoamérica y notoriamente menor que en países desarrollados. Entonces, fíjense bien, este es un dato un poco atrasado, pero que ilustra y que en lo importante no ha cambiado. Fíjense, se dan aproximadamente 1 millón, casi 1,5 millones de casos nuevos anuales de cáncer de mama, de los cuales aproximadamente la mitad se ven en países desarrollados y la otra mitad en países en vías de desarrollo. Entonces, hasta aquí nosotros pensaríamos, pues es la misma proporción, y no, porque nosotros sabemos que de los más de 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, solamente 1,000 millones, es decir, la séptima parte, se encuentran en países desarrollados. Y los otros casos se encuentran, el otro 50%, en países en vías de desarrollo, pero que somos mucho más numerosos, ¿no? Casi en una proporción de 7-1, y por lo tanto, esa es la proporción que se observa de cáncer de mama, ¿no? O sea, es 7 veces más frecuente el cáncer de mama en países en vías de desarrollo que en países desarrollados. Entonces, en este caso que estamos comentando, que el cáncer de mama se volvió el cáncer número 1 en México, es porque también lo que comentaba yo al inicio, el desarrollo del país ha sido superior, estamos viviendo más, hay más contaminación, hay otro tipo diferente de dietas, y entonces eso ha hecho que en México el cáncer de mama sea más común. También algo importante a destacar en el aspecto de prevención, y no quiero dejar de comentar también parcialmente el cáncer cervicouterino, porque a pesar de que, como les dije, el cáncer de mama ya rebasó al cáncer cervicouterino, el cáncer cervicouterino sigue siendo también muy, muy, muy común. Y además, en el cáncer cervicouterino hay todavía mayor probabilidad de prevención, porque ahí contamos con una vacuna, ¿no? Y con la causa conocida del cáncer cervicouterino, que es la infección por virus del papiloma humano. Entonces, tiene varias ventajas el cáncer cervicouterino sobre el cáncer de mama, lo cual hace pensar que el cáncer cervicouterino ya nunca más va a volver a rebasar al cáncer de mama. Las ventajas del cáncer cervicouterino sobre el cáncer de mama son, número 1, que es más fácil tomar un Papa Nicolau y tiene un poco mayor de precisión tomar un Papa Nicolau para detectar cáncer cervicouterino que las medidas de detección del cáncer de mama. Y la segunda razón es lo que ya comentábamos, que al conocer la etiología, pues ya hay una vacuna contra el VPH. Entonces, si nosotros teóricamente pudiéramos vacunar a todas las mujeres del mundo con la vacuna contra el VPH, pues el cáncer cervicouterino se pasaría al 5º o 6º lugar de los cánceres, se reduciría sustancialmente. En cambio, desgraciadamente no podemos decir lo mismo del cáncer de mama. Pero, entonces, pues lo que estamos comentando, ¿no? El cáncer de mama es hoy el más frecuente, y esa es la importancia de hablar y divulgar acerca del cáncer de mama. Entonces decíamos, primer factor de riesgo, pues obviamente decimos el ser mujer, un primer gran factor de riesgo. Segundo factor de riesgo, la edad. Y por favor, ahorita que estamos pensando en los factores de riesgo, piensen en cuáles de estos factores de riesgo pueden ser previsibles, ¿sí? O sea, nosotros podemos prevenir o cambiar el hecho de ser mujer. Evidentemente no podemos. Entonces, ese es un factor de riesgo que es imposible de cambiar, ¿no? Entonces, primer factor. Luego, segundo, la edad. Pues obviamente, mientras la mujer tenga menos de 40 años, su posibilidad de desarrollar cáncer es mucho más baja. Pero eventualmente todas las mujeres rebasarán los 40 años
y esperamos que tengan la fortuna de que todas puedan rebasar esta edad, y por lo tanto, conforme avance su edad, pues obviamente se irá incrementando la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Otro factor de riesgo a considerar es la menarca. La menarca es la primera menstruación. Entonces, la primera menstruación que normalmente y en promedio se da a los 12 años en la mujer mexicana, hace que con frecuencia nosotros tengamos que preguntar en el interrogatorio de una mujer, siempre en el interrogatorio preguntamos a qué edad empezaron a menstruar por primera vez. Entonces, esa probabilidad de conocer la menarca es bastante, pero bastante útil. Ahora, esta menarca, idealmente, para el caso de cáncer de mama, no debe ser temprana. Ya les decía yo que la edad promedio de menarca es a los 12 años, pero llega a haber niñas que empiezan a menstruar a los 10 u 11 años. Aquí aprovecho para decir lo normal. Lo normal es que una niña no empiece a arreglar antes de cumplir los 10 años. Entonces, si una niña empieza a arreglar a los 9 años, 11 meses, es anormal. Y si una niña rebasa los 14 años y aún no ha arreglado, también es anormal. Pero dentro de esta variación que hay de 10 a 14 años, el ideal es que sea un poco tarde. El ideal es que la niña empiece a arreglar a los 13, 12, 14 años. Mientras más tarde empiece a arreglar, el factor de riesgo para cáncer de mama se va reduciendo, así como lo dice también aquí la menopausia tardía. Entonces, ¿a qué hace referencia esto de la menopausia tardía? Pues a eso que estamos comentando. Si una niña empieza a arreglar a los 10 años y su regla se le va ya de mujer mayor a los 53 años, obviamente durante 43 años ella estuvo reglando y durante esos 43 años la mujer estuvo expuesta, todo su organismo estuvo expuesto a los estrógenos. Aquí, entre comillas, diríamos que todo parece indicar que el gran enemigo o el gran factor de riesgo que predispone al cáncer de mama es la exposición de algunos tejidos al estrógeno. El estrógeno pues, es la hormona sexual femenina por excelencia, la más importante. Y entonces, durante el ciclo menstrual de cualquier mujer, la mujer está expuesta a ese estrógeno. Ese estrógeno es el causante de la acumulación de líquidos, de la aparición de acné, de la distensión abdominal, de la inflamación del vientre, de los cambios de humor. Entonces, todos esos grandes cambios que la mujer presenta durante el ciclo menstrual son efecto de la fluctuación de estas hormonas. Y entonces, hay dos órganos, principalmente la mama y la cara interna del útero, que es el endometrio, que están expuestas durante todos esos 43 años a el estrógeno. Entonces, a eso nosotros en medicina le llamamos ventana estrogénica. Y esta ventana estrogénica, mientras más grande sea, mayor factor de riesgo. Entonces, una menarca temprana y una menopausia tardía pues será una ventana estrogénica bastante amplia y por lo tanto la posibilidad más alta de desarrollar cáncer de mama y cáncer de endometrio. Por eso aprovecho aquí para también comentar que ese es otro tipo de cáncer que obviamente es mucho menos común que el de mama, pero ahí está presente y lo debemos tomar en consideración. Entonces, en la menarca temprana y la menopausia tardía también es relativamente poco lo que podemos hacer, pero sí podemos hacer, sobre todo en la menopausia tardía. Siempre les insistimos que, así como dije que la menarca, la primera menstruación, en promedio en la mujer mexicana llega a los 12 años, nosotros diríamos que la menopausia en el promedio en la mujer mexicana llega a los 49 años y medio, para ser precisos. Entonces, la edad máxima a la que nosotros podemos permitir que una mujer siga arreglando son los 52 años. Por eso nosotros decimos, así como dije que una niña no debe menstruar antes de cumplir 10 años, tampoco una mujer puede seguir menstruando al cumplir 53 años. Yo he conocido, y ustedes seguramente también,
mujeres que nos comentan que pues, yo arreglé, o mi hermana, o mi prima, o mi mamá arreglaron hasta los 54 o 55 años. Eso es malo, eso no lo debemos permitir. Entonces, la mayor parte de los médicos, de los ginecólogos, de los oncólogos, si una mujer está cercana a cumplir 53 años, pues ya hablamos de la importancia de que se suspenda la menstruación y que la mujer deje de arreglar. Porque vuelvo a repetir, todo ese tiempo que la mujer regla, todo ese tiempo la mama estuvo expuesta al estrógeno. Y entonces por eso son de una importancia suprema. También aquí están comentados los antecedentes familiares. Ese es un dato valiosísimo también. El hecho de que una mujer tenga familiares de primer grado con cáncer de mama incrementa el riesgo, la probabilidad de que se desarrolle el cáncer de mama. Entonces, en ese aspecto, en la predisposición familiar, yo les diría que para fines prácticos hay 4 niveles de riesgo. El riesgo más bajo pues, es la mujer que no tiene ningún familiar ni cercano ni lejano con cáncer de mama. Ese sería el ideal. La segunda probabilidad es que la mujer nos diga que sí ha tenido familiares con cáncer de mama, pero no de primer grado. Es decir, una prima, una tía, la abuelita, ¿no? Tuvieron o tienen cáncer de mama. Es un segundo nivel de factor de riesgo, pero no es todavía tan considerable. El tercero es cuando ya un familiar de primer grado tuvo cáncer de mama. En este caso es la mamá, la hermana o incluso la hija. Entonces, sí, hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, sí llega a suceder que la hija a los 42 años hace cáncer de mama, por lo tanto, la mamá que tiene alrededor de 60 también debe incrementar su vigilancia porque lo puede desarrollar. Y finalmente, el factor de riesgo de heredofamiliar más alto es incluso una condición que nosotros, o en general se le llama cáncer de mama heredofamiliar. Y entonces aquí es cuando la mujer nos dice que la mamá, la abuelita, 2 tías, una hermana o 2 hermanas, las primas, es decir, tiene abundante cantidad de familiares con cáncer de mama. Para que ustedes ilustremos esta condición, seguramente recuerdan que Angelina Jolie, la actriz de Hollywood, se hizo hace, no sé, 10, 15 años, no recuerdo qué tiempo, se hizo una mastectomía. Y pues todo el mundo la criticó, ¿no? Así como porque, ¿se acuerdan que la criticaban que porque adoptaba niños de África y niños de Vietnam? Dijeron, es nada más pura pose y por eso se hace la mastectomía para lucirse, etcétera, etcétera. Y no, el caso de ella es este que explico, que ella pertenece a una familia con cáncer de mama heredofamiliar. Entonces, sí, con mucha frecuencia se recomienda en este tipo de mujeres una mastectomía profiláctica. Entonces, esa prevención para ese grupo de pacientes muy específico puede estar indicado. Ya la verdad no sé si a ella le resultó que sí tenía cáncer, pero se hizo esta mastectomía y como les digo, con este nivel de factores de riesgo, es muy común que las mujeres a los 30, 35 años se hagan mastectomía y a veces ya se encuentra cáncer en estas mamas que fueron retiradas quirúrgicamente. También aquí abajo dice exposición prolongada a estrógenos. Bueno, pues esa exposición prolongada a estrógenos es parecido a lo que les dije, la exposición natural de exposición a estrógenos que da la menopausia, la menarca temprana y la menopausia tardía. Entonces, eso puede ser, sobre todo se ve en mujeres que al final de su vida menstrual, en la perimenopausia, están empezando a utilizar terapia de reemplazo hormonal, le llamamos. Entonces, probablemente muchos de ustedes recuerden que hace alrededor de unos 20 años hubo un estudio que se llamaba el estudio WHI, Women Health Initiative, un estudio norteamericano en el que se seleccionaron 2 grupos de más de 10,000 mujeres que tomaban estrógenos contra 10,000 mujeres que no tomaban estrógenos, y se encontró que en el grupo de las mujeres que tomaban estrógeno como terapia de reemplazo hormonal para el tratamiento de la menopausia, al llegar al 6º o 7º año,
empezó a aumentar la frecuencia de cáncer. Y entonces eso hizo que se suspendiera el estudio, que ya se dejara de hacer. Y pues todas las mujeres corrieron con su ginecólogo, con el oncólogo, para comentar esto, ¿no? Llevo tantos años tomando estrógeno, y entonces, ¿qué probabilidad hay de que me desarrolle cáncer de mama? Entonces, en general, en la menopausia, uno a partir de ese estudio, uno recomienda que una mujer pues no tome por más de 5 años la terapia estrogénica, ¿no? El estrógeno, que es bastante útil para el tratamiento de la menopausia, para el tratamiento de todas esas molestas sintomatologías de bochornos, insomnio, depresión, irritabilidad, etcétera. Por eso se recomienda que ninguna mujer rebase los 5 años en la toma de la terapia de reemplazo hormonal. Hay otro factor de riesgo muy, muy claro y evidente, pues es haber padecido cáncer de mama en una de las dos mamas, claro que eleva el riesgo de que la otra mama también desarrolle el cáncer de mama. La obesidad, entonces miren, aquí empezamos con un factor de riesgo que es previsible, la obesidad. Entonces, siempre como una medida de prevención para el cáncer de mama es la reducción de peso. Entonces, la reducción de peso, que de entrada tiene muchísimos beneficios en muchísimas enfermedades, pues en la obesidad, en el caso del cáncer de mama, el reducir el peso reduce el riesgo de cáncer de mama. También hay una condición muy específica que se llama hiperplasia atípica, que eso es un resultado de un estudio citológico que se observa sobre todo cuando se toman biopsias por tumores sospechosos y reportan hiperplasia atípica, que es un término técnico, un término médico de lo que el patólogo ve al microscopio. La hiperplasia atípica sí tiene un factor de riesgo para ahí poder desarrollar cáncer de mama. Otro factor de riesgo que también es corregible es la nuliparidad. El hecho de que una mujer no haya tenido embarazos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y lo que diría uno, o lo que es lo mismo, lo contrario. El hecho de que una mujer haya tenido 2 o 3 embarazos y que haya lactado reduce el riesgo de cáncer de mama. Entonces, embarazo y lactancia reducen notoriamente el cáncer de mama. De hecho, hay una relación entre esto que estamos comentando, la lactancia, reduce el riesgo de cáncer de mama, y es ya bien sabido que así como todos nuestros órganos se desarrollan estando en el vientre de nuestra madre, y se desarrolla nuestro cerebro, el corazón, los riñones, etcétera, las mamas también se desarrollan. Y fíjense, lo interesante de todo esto es que la mama, la glándula mamaria, nunca llega al último paso de maduración hasta que no lacta la mujer. Entonces, si una mujer, a pesar de que puede, eso es independientemente del volumen de la mama, ¿eh? O sea, una mujer con un pecho voluminoso, pero si no estuvo embarazada y no lactó, esa mama no terminó de madurar. Entonces, ese factor de protección está relacionado con que el hecho de que literalmente la mama dé el último brinco de maduración al lactar protege contra el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, muy, muy importante el que la mujer se embarace y que la mujer lacte. Y finalmente, un gen que está implicado, sobre todo en los antecedentes heredofamiliares, es el gen BRCA1 y BRCA2. Hay otros genes, pero que son menos importantes, como el gen TEN, PTEN, que es otro gen que también marca para cáncer de mama, pero que estos nunca los debe uno solicitar a menos que tenga la mujer antecedentes familiares de cáncer de mama. Son costosos, son inexactos y pueden preocupar en exceso a las mujeres cuando en realidad no habría por qué exagerar la preocupación. Bueno, resumiendo, diríamos que los factores de prevención más importantes para reducir el riesgo de cáncer de mama es mantenerse delgadas, hacer un poco de ejercicio y lactar, promover el embarazo y lactar a los
a los bebés. La lactancia no tiene una relación, el tiempo de lactancia. Es decir, no protege más lactar a un bebé 1 año o año y medio contra lactarlo solo 3 o 4 meses. Entonces, nada más con el hecho de que la madre dé el pecho a su hijo 3 o 4 meses, con eso es suficiente como para que el riesgo de cáncer de mama se reduzca. También hay una condición de lo que decía el tema que nos compete el día de hoy, que es la prevención y diagnóstico oportuno. El diagnóstico precoz, se recomienda muchísimo en el cáncer de mama. Pues, número 1, ya lo dijimos, por la frecuencia tan elevada de la enfermedad, alta incidencia y prevalencia de la enfermedad. Segunda razón, que el cáncer de mama, su historia natural, cómo evoluciona, cómo avanza, se conoce perfectamente. Que hay una imposibilidad para la prevención primaria, lo que ya comenté, que podemos prevenir, pero la prevención primaria, es decir, la prevención sobre ser mujer o rebasar los 40 años, pues no podemos hacer nada. Y otra condición que hace que el diagnóstico oportuno sea lo más importante, pues es que el tratamiento temprano del cáncer de mama aumenta muchísimo la supervivencia. Entonces, hoy es bien sabido que el cáncer de mama, seguramente ustedes tienen conocidas y familiares que tienen con cáncer de mama 15 o 20 años y afortunadamente con tratamiento y vigilancia, la paciente sobrevive por espacios prolongados y buenos de tiempo, ¿no? Y finalmente, lo más importante de todo para el diagnóstico oportuno, pues es que existe una técnica de diagnóstico efectiva y eficiente para detectar oportunamente el cáncer de mama. Y esta técnica es la mastografía. Así como el Papa Nicolau es al cáncer cervicouterino, el cáncer de mama es la mastografía. Entonces yo les decía que el cáncer del cuello uterino le gana al cáncer de mama en prevención, pues porque obviamente lo que les dije, es más fácil tomar un Papa Nicolau, es más barato un Papa Nicolau y hay vacuna contra el VPH. En cambio, en el caso del cáncer de mama, la mastografía no es barata, la mastografía puede llegar a ser un poco incómoda, incluso diríamos hasta llegar a ser un poco dolorosa, y obviamente el diagnóstico de un Papa Nicolau contra el diagnóstico de una mastografía es más fácil el del Papa Nicolau. Pero bueno, a pesar de eso, como yo siempre les digo, para cualquier caso de cáncer, pero para el caso del cáncer de mama, les digo, es imperdonable que una mujer con cáncer de mama, que una mujer muera por cáncer de mama. ¿Por qué? Pues por lo que están leyendo en la diapositiva. Por el hecho de que conocemos perfectamente la evolución, es muy frecuente, hay que estar al pendiente. Yo les digo, la mama la mujer la tiene enfrente, o la tiene a la vista, la tiene de primera mano. Pues, a diferencia, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El cáncer de ovario. El cáncer de ovario es el cáncer número 5. Está en 5º lugar de los cánceres ginecológicos. O sea, es más frecuente el de mama, el de cuello uterino, el de endometrio y el de vagina. Y el de ovario se pelea ahí entre el 4º y 5º lugar. Pero fíjense el dato que les voy a comentar. De todas las mujeres que mueren por cáncer ginecológico, casi la mitad son por cáncer de ovario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el cáncer de ovario, dos cosas. Es muy maligno y desgraciadamente se diagnostica en etapas avanzadas. Porque a diferencia del cáncer de mama y a diferencia del cáncer del cuello uterino, no hay una prueba, una técnica de diagnóstico que sea tan precisa como la mastografía en la mama o como el Papa Nicolau en el cuello uterino. No hay una prueba así para el cáncer de ovario. No hay. Entonces, se han intentado marcadores tumorales en sangre, se ha intentado ultrasonidos, se ha intentado tomografía, resonancia, etcétera, pero ninguno ni es tan efectivo y además pues, no se va a pedir que una mujer esté haciendo cada 2 meses un ultrasonido para vigilar sus ovarios. Entonces, obviamente el panorama en el cáncer de ovario pues, es muy lamentable. Pero, regresando al tema del día de hoy, el cáncer de mama, por supuesto que podemos hacer. Yo digo, el cuello uterino está al alcance de nuestra vista con poner un espejo vaginal. La mama ni eso,
La mama, lo único que tiene que hacer la mujer es ella autoexplorarse y el que le explore el experto y que se haga su mastografía. Y vuelvo a repetir, la mama está al alcance de nuestras manos. Entonces, es por eso muy importante que la mujer periódicamente se haga sus mastografías. Ahorita precisamente vamos a ver con qué frecuencia y en qué variación debe una mujer realizarse sus mastografías. Entonces ya decíamos, ¿cuáles son los métodos de detección? El número 1 es la mastografía, por mucho. En segundo lugar, la autoexploración. Y tercer lugar, la exploración clínica por el experto. O sea, un ginecólogo, un oncólogo o incluso un médico general bien preparado tiene la capacidad para explorar adecuadamente la mama. Entonces, ¿cómo ejercemos o cómo recomendamos realizar estas pruebas de detección? Bueno, la mastografía bilateral se recomienda a partir de los 40 años en forma anual cuando hubiera factores de riesgo. Cuando hubiera factores de riesgo. Es decir, si la mujer tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, si está muy obesa, si ya tiene un antecedente de cáncer de mama en la mama contralateral, debe realizárselo anualmente a partir de los 40 años y como lo dice la diapositiva, a valorar incluso poderla realizar incluso un poco antes. Bueno, en segundo lugar, la autoexploración. La autoexploración se recomienda realizarla. Recomendamos nosotros que desde niñas, desde la niña que tiene 10, 12 años y apenas está empezando a crecer la mama, la madre le debe enseñar a su hija cómo debe autoexplorarse la mama. Aquí aprovecho para comentarles que un servidor tiene un canal de YouTube que está a disposición de todos ustedes, de todas ustedes, que es un canal de YouTube que se llama Ginecología Mijangos, así como es mi apellido, Ginecología Mijangos. En este canal de YouTube hay un video que se llama precisamente así, Exploración de Mamas. Y en esa exploración de mamas, en un maniquí, yo explico cómo se tiene que explorar, cómo se tiene que autoexplorar la mama una mujer, y más o menos que es la misma que cómo la explora un experto, cómo la explora un médico. Entonces, idealmente, ya les decía, la niña debe empezar a autoexplorarse la mama desde los 10 o 12 años, y idealmente recomendamos que esta autoexploración se haga en la semana siguiente a que terminó de reglar. No se recomienda hacerlo en otras fechas porque la mama se inflama un poco antes de la menstruación. Entonces, si la mujer se autoexplora la mama en la semana anterior a la menstruación, aparte de que puede ser un poco molesta la autoexploración, puede la inflamación de la mama ocultar un poco alguna tumoración. Entonces, por eso se recomienda realizar en la semana siguiente a la regla y, como lo dice la diapositiva, en forma mensual. Entonces, toda mujer debe ya mecanizar esta condición de que termina la regla y en la semana siguiente se tiene que explorar el pecho. Nosotros recomendamos que la autoexploración se asocie al baño, es decir, a cuando la mujer se va a duchar, porque así abrevia tiempos. Entonces, una parte de la autoexploración es antes de bañarse, se desnuda por completo y se para frente a un espejo, ve sus glándulas mamarias, luego realiza unos movimientos de subir y bajar los brazos y luego con los brazos apretar la cadera para tratar de hacer evidente ahí la presencia de alguna tumoración. Pero fundamentalmente esta primera parte de la exploración de la autoexploración es ver la mama, ¿no? La segunda parte es cuando la mujer se mete a la ducha, se está bañando, y entonces con la mano derecha y la yema de los dedos va a palpar su mama izquierda, y luego con la mano izquierda, la yema de los dedos, va a palpar la mama derecha. Ahí también debe palparse las axilas, y terminando de bañarse, se seca muy bien y se recuesta sobre su cama para la tercera parte de la autoexploración, que va a ser ya con ella acostada. Esta parte de la exploración es sobre todo importante en mujeres con mama voluminosa, porque cuando ella se acueste, como todas ustedes lo deben saber, cuando una mujer se acuesta, pues la mama tiende a aplanarse un poco.
y entonces ahí es cuando la mujer va a colocar tu mano atrás de la nuca para tratar de hacer fuerza con el músculo pectoral y de esta forma levantar la mama y acercarla a la otra mano con la que la paciente va a autoexplorar su mama. Entonces, esta autoexploración, les vuelvo a repetir, debe hacerse desde que la niña tiene 10, 12 años, desde que empieza a crecer la mama, y a futuro hasta que tenga 90 o 100 años. Siempre en forma mensual. Cuando la mujer ya es posmenopáusica, cuando la mujer ya se le fue su menstruación, ya tiene 60, 70 años, la mujer debe programar un día del calendario, del mes, para explorar su mama. Entonces ella puede decir, yo me exploro la mama todos los días primero, los días 15, los días 22, los días 27, el día que ella disponga, pero siempre en el mismo día para que no se le olvide. Entonces, súper, súper importante. Y finalmente, otro método de detección bastante útil es lo que les decía, la exploración por el experto. Entonces, el experto debe revisar la mama. Cuando la mujer tiene entre 20 y 40 años, solo es suficiente con una exploración cada 3 años, cuando la mama aparentemente está sana. Obvio, puede ser que yo la explore en este momento, hoy, octubre del 2021, pero si la paciente en diciembre del 2021 se palpa una tumoración, aunque tenga apenas 2 meses que se le revisó, ella debe acudir a consulta para que el experto vuelva a revisar, vuelva a palpar esa mama. Y después de los 40 años, así como la mastografía se vuelve más frecuente, también después de los 40 años, el experto debe explorar anualmente la mama. Por eso nosotros normalmente decimos que rebasando los 35 o 40 años, una visita anual al ginecólogo es muy oportuna. Y desde antes, ¿no? De hecho, desde siempre que la mujer está en vida reproductiva, rebasando los 15, 20 años, debe acudir por lo menos una vez a consulta con el ginecólogo. Y en esta consulta, aún estando sana, insisto, en esta consulta el médico va fundamentalmente a evaluar tres condiciones. Una, método anticonceptivo, que la paciente esté usando un método anticonceptivo seguro y confiable, que no esté causando efectos secundarios. Segundo, precisamente la exploración de mama. Y tercero, la toma y realización de un Papá Nicolau, aunque la mujer esté sana. Si está enferma, como ya les dije, se palpó una tumoración o tiene un flujo amarillento verdoso o tiene molestias urinarias o su menstruación está desordenada, pues obviamente podría recomendarse una visita con anticipación. Otras formas de detección, pero ya mucho menos importantes, ya dije que la más importante es la mastografía y luego la autoexploración mamaria y la exploración del experto. Pero otras medidas de detección pues, son el ultrasonido y la resonancia magnética. El ultrasonido es superado, pero por mucho, por la mastografía como un método de detección de cáncer de mama. Entonces, en cáncer de mama siempre es mejor la mastografía que el ultrasonido. Ahora, en mujeres jóvenes y en mujeres en las que nosotros asumimos o suponemos que la tumoración que palpamos es un quiste, claro que es mejor el ultrasonido. Por eso decimos siempre, en primerísimo lugar, la mastografía, aunque en general en conjunto decimos que ambos, mastografía y ultrasonido, se complementan. De hecho, hay muchos laboratorios, muchos gabinetes en los que los hacen casi en forma simultánea. Pide uno mastografía, le hacen la mastografía y le regalan el ultrasonido. Y finalmente la resonancia magnética, que no es un mal estudio, pero aún así no supera la mastografía y en lo que sí lo supera es en el costo. Una resonancia magnética es mucho más cara que una mastografía. Una mastografía a nivel privado hoy está costando, dependiendo de promociones, descuentos y alguna vez la promoción esto de octubre por ser el mes de combate al cáncer de mama, pero la mastografía anda costando alrededor de 1,000 pesos, a veces un poco menos, 750, 800 pesos, a veces un poco más. En cambio, una resonancia magnética holgadamente anda arriba de 4,000, 5,000 pesos. Bueno, antes de concluir, les he de comentar, muy, muy importante, lo que ya vuelvo a recalcar, la mastografía, la autoexploración y la exploración del experto, en ese orden, son importantes para detectar oportunamente el cáncer de mama. En este caso de la mastografía voy a insistir diciéndoles que en general los médicos
siempre nosotros comentamos, y así lo transmitimos a nuestros alumnos, que primero es lo clínico, es decir, primero es lo que yo interrogo, lo que yo pregunto a la paciente y ella me dice, y lo que yo exploro. Eso es lo primero. O sea, primero interrogo, exploro, y luego digo qué estudios realizar. O sea, luego veo si se tiene que hacer un ultrasonido, si se tiene que hacer exámenes de laboratorio, si se tiene que hacer algún otro estudio. Pero primero interrogar y explorar. Bueno, aclaro esto porque en cáncer de mama y en prevención de cáncer de mama puede ser al revés. Entonces, si a mí ahorita en este momento alguien me habla por teléfono y me dice, doctor, quiero ir a consulta con usted porque tengo algunas dudas acerca de mi mama, de mi pecho, noté una bolita, o quiero saber, o estoy preocupada. Señora, ¿cuándo se hizo usted su mastografía? No, doctor, nunca me he hecho. O ya tiene más de un año que me la hice. Yo les digo, hágase la mastografía y nos vemos en el consultorio. O sea, aquí sí podemos voltear las circunstancias y decir, primero, hazte el estudio y luego te reviso. ¿Por qué? Aquí viene el detalle importante. Porque si ustedes preguntan de forma muy directa, a ver, ¿con qué se detecta más rápidamente cáncer de mama? ¿Con una mastografía o con el experto que revise el pecho de la mujer? Con la mastografía. La mastografía supera a la mano del experto. Por esa razón, decimos que en este caso sí, la exploración complementa la mastografía. Entonces yo pido la mastografía, veo la mastografía y de acuerdo a lo que yo observo en la mastografía, dirigiré mis dedos, mi mano, a explorar esa parte específica donde la mastografía pudo haber detectado una tumoración. La mastografía, hoy tenemos el enorme beneficio, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, que surgió una clasificación, que le llamamos esta clasificación, es muy interesante, se llama BIRATS. De hecho, todas las que nos escuchen y estén viendo, hayan visto una mastografía o el resultado, van a recordar esa palabra rarita que leían por ahí que dice BIRATS. Bueno, el BIRATS 0 es el que no es concluyente, es que no hubo elementos porque estuvo mal tomada la mastografía, porque no se ve claramente, etcétera, y le ponen 0, eso es como no habérsela hecho. Luego 1 y 2, que son normales, y el riesgo de cáncer de mama es casi 0. Luego el 3, BIRATS 3, que ya indica un poco de riesgo, ya requiere vigilancia, repetir la mastografía en 6 meses o incluso tomar una biopsia. BIRATS 4, que ya es altamente sugestivo de cáncer. Y finalmente BIRATS 5, que ya es prácticamente cáncer de mama. Entonces, eso es bastante útil para nosotros y para la misma paciente, porque de entrada ella se hace la mastografía, ve BIRATS 1, 2, dice estoy tranquila porque se ve que aparentemente está normal. De todos modos, tiene que llevarla con su médico tratante y evaluarlo, pero sí es bastante orientador y muy útil esta clasificación. Bueno, aquí les muestro estas recomendaciones que hace el Código Europeo contra el Cáncer, la Asociación Europea de Combate contra el Cáncer. En general, estas no están enfocadas específicamente contra el cáncer de mama. Entonces, ¿qué se recomienda? Primero, no fumar. Segundo, que nadie fume en la familia, ¿no? Dice aquí claramente, hogar sin humos, porque ya lo sabemos, a veces la mujer no fuma, pero el esposo o los hijos fuman, pues entonces al final también es un factor de riesgo. Lo que comentábamos, la obesidad, el peso saludable, un factor de protección ideal. En la realización de ejercicio, dentro de las muchas beneficios que tiene practicar deporte, activarse físicamente, el ejercicio, el combate al cáncer es uno de los más importantes. Una dieta saludable que va relacionada con un peso saludable. Evitar el alcohol. Fíjense, aquí yo les destacaría la obesidad y el consumo excesivo de alcohol como factores de riesgo para cáncer de mama. Luego, otros que ya no tienen tanto que ver con cáncer de mama, pero que sí son importantes para otros tipos de cáncer, que son evitar la exposición excesiva al sol, cáncer de piel, la seguridad laboral, evitar la exposición a las radiaciones, en general radiaciones, porque fíjense que aquí viene una condición muy importante, que la mastografía paradójicamente también puede ser un factor de riesgo contra el cáncer de mama. Por eso no se debe abusar de las mastografías.
Por eso les dije, pregunto, ¿qué tiempo tiene que te hiciste la mastografía? 3 meses. No es necesario repetir otra, es mejor explorar porque la mastografía es reciente. Lo que comentábamos, promover la lactancia materna, el embarazo y la lactancia que protegen contra el cáncer de mama y limitar la terapia hormonal de reemplazo con estrógeno. Limitar no quiere decir dejar de dar, sino no excederse de tiempos razonables. En otros casos y en otras esferas, para otros tipos de cáncer, también promover la vacunación y los programas de detección o cribado de tamizaje que tienen por objeto detectar oportunamente algunos tipos de cáncer. Aquí yo estuve insistiendo mastografía y estuve insistiendo en el Papa Nicolau para la detección oportuna de cáncer cervicuterino. Entonces son de las recomendaciones que se hacen en este código europeo contra el cáncer de mama. Entonces, ¿qué estrategias de prevención en enfermedades no transmisibles se basan en los parámetros de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues aquí están viendo ustedes qué se recomienda para todos los países, qué se recomienda para países de niveles bajos de recursos, medios y altos de recursos. Obviamente, depende mucho de la disponibilidad del recurso que se tenga para recomendar algún tipo específico de cuidados, ¿no? Bueno, aquí están viendo ustedes una lista detallada de factores de riesgo para cáncer de mama y observan ustedes que se habla aquí de la primera menstruación, la menarca, dice factores reproductivos, la menarca, la edad en la que se tiene el primer hijo, la edad de que se lacta, luego factores hormonales, el tiempo de exposición a terapia de reemplazo hormonal. Algo que me voy a detener a comentarles es que por mucho tiempo se consideró que la anticoncepción oral era un factor de riesgo para cáncer de mama y hoy se ha visto que no lo es. O sea, que la mujer puede tranquilamente tomar anticoncepción oral porque no tiene un factor de riesgo directamente relacionado. Los factores nutricionales y de modo de vida, que tienen que ver aquí con lo que ya comentábamos de mantenerse en peso saludable y evitar el consumo excesivo de alcohol, también son otros factores que pueden ayudar a prevenir el cáncer de mama. Aquí les dejo una lista muy importante de ligas para algunos programas que tienen todos por objeto tanto la mejora de la salud de la mujer en general como la reducción del riesgo de cáncer de mama. Este es el del Instituto de Cáncer Norteamericano, del gobierno de Estados Unidos. Esta es la página de cáncer de mama de la IBIS, también el Código Europeo contra el Cáncer que estábamos comentando, y otros enlaces que pueden orientarles bastante acerca de una ampliación en los temas que vimos el día de hoy, ¿no? De cómo podemos prevenir y reducir la probabilidad o el riesgo de cáncer de mama. Bueno, pues antes de que pasemos a las preguntas y a las dudas que puedan tener, pues quiero poner a su disposición, en primer lugar, mi canal de YouTube, que ya les estuve recomendando, ya les dije que ahí, por el momento ya tenemos 60 videos que hablan acerca de temas de salud femenina. Este canal de YouTube yo lo hice con las dos vertientes, para pacientes en general, pero también para mis alumnos. Entonces hay algunos temas que son tratados de carácter muy técnico, pero relacionados con este tema que vimos el día de hoy. Hay 2 videos de cáncer de mama, que también se tratan y abordan temas de frecuencia y prevención, y un video acerca de la autoexploración de la mama, y otro video muy importante que es acerca de la menopausia, porque el cáncer de mama hace pico, hace crisis, o sea, la edad más frecuente en la que se presenta el cáncer de mama es alrededor de los 50 años. Después, cuando se rebasan los 60 años, el riesgo se reduce un poco y vuelve a incrementarse después de los 80 años. De hecho, es bien sabido, siempre estamos comentando que así como el cáncer de próstata es tan común en los ancianos, en los hombres mayores de 80 años, el cáncer de mama también vuelve a ser muy común, desgraciadamente, en las mujeres mayores de 80 años, que con frecuencia ya no les va a causar la muerte. Van a morir de otra cosa, van a morir de un infarto, una embolia, otras razones por la edad, y el cáncer de mama, pues ahí se va a quedar y nunca fue
nunca fue descubierto, porque se dice que hasta aproximadamente 1/3 de todas las mujeres que rebasan los 80 años tienen cáncer de mama y casi la mitad de los hombres de más de 80 años tienen cáncer de próstata. No van a morir, vuelvo a insistir, no van a morir de eso, pero sí hay que estar atentos porque depende mucho de cada paciente en particular. También pongo a su disposición incluso hasta mi número telefónico por si tienen algún comentario que no puedan hacerlo en estos momentos. Con toda confianza pongo a su disposición mi contacto y me pueden hacer las preguntas que crean convenientes. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. De verdad es un tema muy importante para todos y a veces, aunque no seamos mujeres, para compartirlo con nuestros familiares. Y sí, efectivamente tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿los anticonceptivos reducen el estrógeno? Ajá. Bueno, sí, mira, los anticonceptivos en general, ese sería un tema súper interesante tal vez a futuro para hacer otro webinar, pero la anticoncepción en general hoy es una anticoncepción muy segura. No hay de todos los medicamentos que existen en disposición en el mundo, no hay un tipo de medicamento que esté más estudiado que el anticonceptivo. O sea, ni los antibióticos, ni los analgésicos, ni los medicamentos para combatir el cáncer están tan estudiados como los anticonceptivos. Y los anticonceptivos, el primer anticonceptivo comercialmente que existió en el mundo fue en 1960. Y en 1960, ese primer anticonceptivo tenía 150 microgramos de fenilestradiol, que es el estrógeno sintético. Hoy, los nuevos anticonceptivos actuales tienen de 15 a 30 microgramos. O sea, estamos entendiendo que los anticonceptivos actuales tienen de 5 a 10 veces menos estrógenos que los de hace 60 años. Entonces, eso es muy importante por dos razones. Porque, como dije hace un momento, el anticonceptivo no predispone al cáncer de mama. Y segunda cosa también súper importante, el anticonceptivo hoy es más seguro para evitar una complicación que era grave antes, que era la presencia de tromboembolias en mujeres que tomaban por muchos años anticonceptivo. Entonces, hoy en definitiva una mujer joven, delgada y que no fuma puede tomar anticoncepción oral por varios años y sin riesgo. A diferencia, esto es súper importante, si la mujer tiene más de 40 años, 35 o 40 años, es obesa o es fumadora, sí, ahí sí recomendamos que tome anticonceptivos con muchísima vigilancia y por no tanto tiempo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si alguien de la familia ha tenido cáncer cervical, ¿fomenta el cáncer de mama o es independiente? No, el cáncer cervicouterino tiene una relación directa con la infección por virus del papiloma humano. Y la infección por virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, aquí más que decir que si en la familia hay problemas, no, es en el contexto de la vida sexual de esta persona para cáncer cervicouterino. Entonces, en el caso del cáncer cervicouterino, hay otras enfermedades que se agregan con frecuencia asociadas al cáncer cervicouterino, pero no otros tipos de cáncer, ¿no? Ahora, el cáncer de mama, como sí lo dijimos hace un momento durante el desarrollo de la plática, el cáncer de mama en un familiar sí aumenta un poco el riesgo de cáncer de mama en familiares, sobre todo cuando son de primer orden, o sea, madre, hermana o hija. Perfecto. También tenemos otra pregunta. ¿Tener fibrosis es malo a los 59 años? No, bueno, la fibrosis, a lo mejor están utilizando otro término. Hay una enfermedad, hay una condición que se llama condición fibroquística de la mama o mastopatía fibroquística. Y usualmente esta mastopatía fibroquística se da dentro de la edad reproductiva en mujeres grandes, o sea, en mujeres de más de 35 años. Pero habitualmente la mastopatía fibroquística se reduce mucho su sintomatología rebasando la menopausia. O sea, es decir, encontrar mastopatía fibroquística en mujeres de 55, 60, 65 años es muy poco común. Ahora, a lo mejor también está comentando la persona que hizo la pregunta, sobre todo en relación a hallazgos de la mastografía. Cuando se hace la mastografía, pues hay un reporte completo, aparte de lo que ya comenté de la clasificación de BI-RADS,
Hay un reporte completo donde se habla de fibrosis o de la densidad de la mama o de la heterogenicidad de la mama, pero son dos cosas diferentes y que son simplemente de lo que el radiólogo ve al interpretar la mastografía. Pero si se relacionaba, si preguntaba por lo de fibrosis por mastopatía fibroquística, no, la mastopatía fibroquística no es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y justo nos comenta en la parte de abajo, en la mastografía dice hallazgos radiológicos casi totalmente rasa, menor que 25% fibroglandular. Perdón, a ver, léemelo de nuevo, porfis. Dice, en la mastografía dice hallazgos radiológicos casi totalmente rasa, menor a 25% fibroglandular. Ah, ok, eso es lo que decía yo hace rato, a la densidad de la mama. Entonces, cuando dice que una mama es fibroglandular o densa, hace referencia a la, entre comillas, a la textura de la mama y a lo que el radiólogo ve, pero eso no tiene directamente nada que ver con cáncer de mama. Ok, tenemos otra pregunta. ¿En dónde podríamos aplicarnos la vacuna de virus de papiloma humano? ¿En la UPAEP cuentan con ella? Ajá, no se oferta de manera regular, pero la podemos negociar. De hecho, en algunas campañas, la vacuna contra el VPH se ha puesto en el sector salud, pero eso es como muchas otras cosas, como no está dentro del carnet básico de la vacuna de VPH, pues lo surten de manera irregular. Yo aquí les diría que en general la vacuna de VPH es más fácil contactar o a médicos que en general ponen vacunas o a ginecólogos. La mayor parte de los ginecólogos aplicamos la vacuna. Ok, perfecto. Pues creo que hay muchos comentarios de agradecimiento, hay muchas seguidoras y pues no nos queda más que darles las gracias a todos por haber asistido a esta plática y muchas gracias, doctor, por compartirnos sus datos, incluso por si alguien llega a tener alguna duda o alguna pregunta específica que no quisiera compartir en este momento, sin ningún problema puede contactar directamente al doctor. Y bueno, veo que sí. Bueno, Edurne, no sé si quisieras comentar algo, porque me llegó un mensaje privado que dice la vacuna. Me imagino que si en algún momento UPAEP llegara a tener la vacuna, nos notificarán para que nosotros podamos acudir y aplicárnosla. Pero pues, muchas gracias por todo. Gracias a todos. Ese a Ah, cualquier edad se puede poner la vacuna. Ok. Solo es a niñas, porque yo he visto que es a niñas. Ok. Sí, la edad de aplicación ideal recomendada es, antes decían que era de los 12 años en adelante. Hoy se permite la aplicación después de los 9 años. Ahora, algo también muy importante es que se puede aplicar la vacuna a la mujer, pero también se recomienda para la aplicación en los jóvenes, en los niños. Sí se puede poner a esa edad y usualmente como combate la infección contra el virus del papiloma humano y es una enfermedad de transmisión sexual y todas las enfermedades de transmisión sexual son mucho más comunes en personas jóvenes. Aquí lo que diríamos es que lo que llega a suceder es que la mujer se infecta por VPH a los 18, 20, 25 años y le va a dar cáncer a los 30 o 40. Entonces, normalmente no recomiendo uno aplicarse la vacuna en mujeres que rebasan los 35 años. ¿Por qué? Pues porque ya la protección va a ser muy baja. Y en la paciente idónea, la ideal para aplicar la vacuna, pues es la niña pequeña que no ha tenido relaciones sexuales. Porque si una mujer ya ha tenido relaciones sexuales o incluso ya ha padecido VPH, pues la protección tiende a ser un poco menor porque ya padeció la enfermedad. perfecto, doctor. Pues muchas gracias, Edurne, y gracias a todos por habernos acompañado. Estamos para servirles y los esperamos el próximo jueves, una vez más en uno de nuestros webinars. Que tengan linda tarde. Muchas gracias, doctor. Bye, Hasta luego.